Hola, mi nombre es Jennifer Lucía Arroyo Romero y en el día de hoy mis compañeras y mi persona les vamos a hablar sobre la relación que hay entre el cerebro y el cuerpo. Para esto hicimos varias entrevistas a varios estudiantes. En mi caso yo les hice la entrevista a los estudiantes de psicología y de medicina. Más adelante les voy a ir socializando sus respuestas. Bueno. Primero, más que nada, mi grupo está conformado por María Ramos, Geraldine Oviedo y mi persona Jennifer Arroyo. Primero vamos a explicarles sobre qué es la médula espinal. Ok. La médula espinal es el núcleo de relevo de neuronas y fibras nerviosas presentes, es decir, cuando el cerebro nos da la orden de realizar una acción, ya sea dar una patada al balón o recibir un estímulo, ya sea dar una caricia en el brazo, primero la información debe pasar por la médula espinal para que la información pueda llegar a los músculos y al cerebro. Ok, entonces, empecemos. Esta pregunta se la hice a los estudiantes de psicología. Ok, les hice. ¿Qué relación hay entre la médula espinal, cerebro y cuerpo? Entonces, la mayoría de ellos me respondieron que primero la médula espinal conecta el cerebro con los nervios de la mayor parte del cuerpo. Entonces, ellos me dijeron que esto permite que el cerebro envíe mensajes al resto del cuerpo. Bueno, con sus respuestas, yo quise hacer otra pregunta porque se me surgió así de la nada. La siguiente pregunta se la hice a los estudiantes de medicina sobre de qué está cubierto el cerebro y la médula espinal. Entonces, este, primero que nada, ellos me dijeron que el cerebro y la médula espinal están cubiertos y protegidos por tres capas de tejido, o sea, membranas llamadas meninges. Y me explicaron que la zona entre dos de estas capas se denomina el espacio suprarnoideo. Entonces, ellos me dijeron que este contiene líquido cefalorraquídeo que actúa como un cojín de protección para el cerebro. En él también circulan nutrientes para el cerebro y elimina los productos de desecho. Entonces, de acuerdo a sus respuestas, yo quise hacer un paréntesis y explicarles sobre qué es eso de meninges y de líquido cefalorraquídeo. Ok. Entonces, ya con estas preguntas voy a socializar sobre lo que son los meninges. Ok, los meninges, más que nada, su función es nutrir al cerebro, como los estudiantes dijeron. Este se encarga de nutrir al cerebro y así diferenciar entre las células del cerebro y la médula. Entonces, ¿qué será eso del líquido cefalorraquídeo? Este, se encarga de la protección y del mantenimiento de la presión intracraneal y asegurarse que del estado de salud del órgano. Esto gracias a la célula glial. Entonces, seguimos. Eh, la médula espinal tiene partes como la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris, esta contiene la mayor parte del cuerpo neuronal del cerebro. Esta está ubicada en el en el control de los músculos. Esto está en la zona muscular y en la percepción sensorial, como ver, oír, la memoria, las emociones, el autocontrol y la toma de decisiones. La sustancia blanca, esta nos permite la comunicación con la sustancia gris y la comunicación con otras partes del cuerpo. Ok, la médula espinal
tiene funciones como la transmisión de la información sensorial y motora. Como lo dije desde un principio, la información primero debe pasar por la médula espinal para que la información, ya sea una acción o recibir un estímulo, pase a los músculos o al cerebro para que la procese. Entonces, la otra es el procesamiento de la información. La médula puede hacer un rápido juicio para ver si mandar la información o recibir una actuación de emergencia, incluso sin que la información haya llegado al cerebro. Reacción inmediata, como lo acabo de decir. La médula espinal en ocasiones puede que ella misma se haga la información. Un ejemplo, los reflejos. Cuando pensamos en colocar una mano al fuego, la mano es retirada inmediatamente, incluso sin que la información haya llegado al cerebro. Ok, hablemos entonces de los nervios espinales. Los nervios espinales están agrupados como cervicales, torácico, sacro, lumbral y coxígeo. Los nervios espinales, sin embargo, salen de la columna vertebral a nivel de sus vértebras numeradas correspondientes. Los nervios espinales cervicales salen a través de sus forámenes directamente hacia arriba de sus vértebras correspondientes. Y los nervios sacros y lumbral salen directamente hacia abajo de sus vértebras correspondientes. Bueno, vamos a darle prelación a la relación que hay entre el cerebro y el cuerpo humano. Las preguntas que por medio de las cuales se va a desarrollar la presente punto se dieron a partir de una serie de investigación que se hizo con unos estudiantes que manifestaron no tener en claro cuáles eran esas relaciones que mantiene el cerebro y con el cuerpo humano que nos permite. Entonces vamos a partir de que el cerebro humano es único, no se compara con ningún otro cerebro que haya dentro de algún otro ser vivo porque tiene una capacidad que nos diferencia de los demás seres vivos, que es la capacidad de raciocinio. Nosotros podemos razonar sobre las acciones que realizamos, mientras que otros seres vivos dentro de la sociedad, dentro del ecosistema más bien, no cuentan con esta habilidad. Entonces la capacidad del cerebro humano es única y ni siquiera las computadoras se aproximan a sus aptitudes. Sin embargo, la sofisticación tiene su precio. El encéfalo necesita nutrirse constantemente. Entonces vemos que cuando habla de que se necesita nutrirse constantemente porque necesita que haya un flujo sanguíneo estipulado, estable, como para que el cerebro cumpla su funcionamiento. La primera pregunta por medio de la cual se desarrollará el presente apartado es cómo está dividido nuestro cerebro y qué funciones cumplen cada una de estas partes. Tenemos que el cerebro está dividido en 4 lóbulos: frontal, parietal, temporal y occipital. Entonces tenemos que el lóbulo frontal es el encargado del procesamiento de las funciones cognitivas complejas. El lóbulo parietal es se encarga de la percepción de estímulos táctiles, es más bien relacionado con la sensopercepción. El lóbulo frontal temporal relacionado con la percepción y el conocimiento de estímulos auditivos y motora, también tiene un poco que ver con el aspecto de la sensopercepción, que se encarga de estudiar todas esas sensaciones y estímulos y el procesamiento de estas dentro del ser humano, estímulos externos y estímulos internos. Tenemos que el lóbulo occipital se encarga de la elaboración del pensamiento y la emoción, interpretación de imágenes, visión, reconocimiento espacial y todas estas cosas que nos permiten al ser humano moverse dentro de un espacio como tal. El cerebro
humano tiene una parte denominada encéfalo. El encéfalo se divide en tres: el prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Cada una de estas partes se divide a su vez. Entonces tenemos que el encéfalo como tal analiza los estímulos tanto de los procedentes de los órganos internos como los externos, estímulos que puedan lograr causar una sensación dentro del individuo. Tenemos entonces que se reacciona con los estímulos corrigiendo posturas corporales, el movimiento, las extremidades y la frecuencia de funcionamiento de los órganos internos. También es el órgano que determina el ánimo, los niveles de conciencia y el estado de alerta. Todos estos niveles y estados de ánimo posteriormente los veremos puntualmente, pues hablaremos de los neurotransmisores. Entonces tenemos que la anatomía del encéfalo, vemos prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo y médula espinal. La médula espinal ya fue tocada por la anterior compañera. Entonces tenemos que el prosencéfalo o cerebro anterior se divide en telencéfalo y en diencéfalo. Entonces el telencéfalo es esta parte verde, denominada como la parte más humana del ser humano, porque dentro de ella es donde se desarrollan todas estas actividades y conductas y procesos mentales superiores que nos permiten diferenciarnos de otros seres vivos, como el raciocinio, el lenguaje, la habilidad de entender, comprender, la comunicación. Tenemos el diencéfalo que se encuentra en el hipotálamo. Tenemos que el diencéfalo es esta parte amarilla que está aquí señalada y se encarga del metabolismo corporal. La hipófisis encargada de generar gran cantidad de hormonas. Estas hormonas se ven reflejadas en la conducta, en las emociones, en las sensaciones, todo este tipo de cosas. Cuando nosotros recibimos un estímulo externo que nos hacen un cumplido, nosotros nos sonrojamos, nos sentimos nerviosos y todas estas cosas suceden a partir de esa relación que hay entre la hipófisis que regula estas hormonas o neurotransmisores que nos hacen sentir esas emociones. Encéfalo o cerebro medio, que se encuentra en el centro de integración del cerebro. Tenemos que el cerebro tiene dos hemisferios y en la mitad pareciera que no estuvieran unidos, pero sí lo están. Y esa parte del medio se llama, es el mesencéfalo. Se encuentra dentro de la integración de la visión y la audición. Se encuentran los núcleos de los pares craneales, al igual que el puente y el bulbo raquídeo. Tenemos el rombencéfalo o cerebro posterior que se divide en metencéfalo. El metencéfalo es esta parte amarilla que está aquí señalada y se encarga de la postura, movimiento. Se encuentra el puente, que es la comunicación entre ambos hemisferios. Tenemos el mielencéfalo, que se encarga de, dentro de él se encuentra el bulbo raquídeo, donde hay núcleos de pares craneales de la lengua y la inervación de estructuras de la garganta. Ahora vamos a pasar a otro aspecto más puntual, porque surgió la pregunta o la incógnita de quiénes permiten el funcionamiento adecuado del cerebro. Como todos sabemos, cada uno de los sistemas que componen al ser humano cuentan con una serie de células, que la célula es entendida como la unidad básica de funcionamiento de todo ser vivo. Entonces, dentro del sistema nervioso se tienen una serie de células que, según su morfología, se dividen en tres: unipolares, multipolares y bipolares. Entonces, aquí vemos el concepto de unipolares, que poseen dendritas salientes en el soma. Las bipolares, que son del soma, salen dos ramificaciones de dendritas y al final se unen. Y las multipolares, que se caracterizan por un soma, se desprenden las ramificaciones de dendrita y tiene un solo axón. Las más comunes son los poseen los vertebrados. Son como las más comunes, las multipolares. Según su funcionamiento, las neuronas
Las neuronas se dividen en sensoriales, motoras e interneuronas. Las sensoriales se encargan de percibir estímulos, como lo mencionan aquí, se encargan de transmitir estímulos por medio de los órganos sensoriales hacia la médula espinal o el encéfalo, en donde se generan las respuestas. Las motoras se encargan de transmitir esa serie de impulsos nerviosos cuando las neuronas se encuentran haciendo sinapsis. Las interneuronas, también están llamadas neuronas asociativas, como su nombre lo dice, conecta una neurona aferente con una eferente. Ahora, estas neuronas, estas células nerviosas, nos permiten a nosotros cumplir una serie de procesos como el sentir. Estas neuronas cumplen todos estos procesos que anteriormente vimos con las partes del cerebro, es decir, los aspectos sensoperceptivos, los de movimiento, raciocinio, y todas estas cosas pues suceden dentro del ser humano a partir del funcionamiento adecuado de estas neuronas. Si estas neuronas no funcionaran adecuadamente, obviamente esta serie de procesos mentales y físicos, sensoriales, motores, no se realizarían adecuadamente porque pues habría una falla. Por eso se dice que la célula es la unidad básica de funcionamiento de todo ser humano, de todo ser humano. Tenemos que entonces, ¿qué parte del cerebro regula la conducta? Entonces vamos a ir un poco a hablar sobre los neurotransmisores. Obviamente vimos que hay otras partes del cerebro que se encargan de manejar el funcionamiento de sensaciones, percepciones y todas estas cosas, pero puntualmente los neurotransmisores generan una serie de sensaciones y de emociones dentro del individuo. Entonces tenemos aquí que los neurotransmisores en el cerebro, vemos aquí cómo se realiza el proceso de los neurotransmisores dentro de cuando se está haciendo sinapsis entre las neuronas. Tenemos que las neuronas se comunican mediante transmisores químicos llamados neurotransmisores. ¿Pero qué son los neurotransmisores? Los neurotransmisores son sustancias químicas que se encargan de la transmisión de las señales desde una neurona hasta la siguiente a través de sinapsis, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. También se encuentra en el terminal axónico de las neuronas motoras, donde se estimulan las fibras musculares para contraerlas. En la imagen podemos ver lo que comúnmente se conoce como la química de la felicidad, donde se encuentran 4 tipos de neurotransmisores que nos permiten regular o tener una serie de emociones relacionadas con la felicidad. Entonces, vamos a ver cómo sucede este proceso de los neurotransmisores, cómo funcionan los neurotransmisores. Cuando un tren en potencial de acción llega al botón terminal de la acción, se liberan en el espacio sináptico millares de moléculas de neurotransmisores, como lo estamos viendo en la imagen. Vemos que hay vesículas sinápticas que van bajando hacia el terminal del axón, son liberadas en el espacio presináptico y la neurona postsináptica las recibe por medio de los receptores. Estos, a su vez, interaccionan con los receptores de la membrana de la neurona postsináptica y esta hace que se abran los canales iónicos controlados según el tipo de neurona de un neurotransmisor liberado y el receptor con el que se interaccione. Se abrirán unos tipos de canales u otros que permitirán la evidenciación de como estas sensaciones dentro del cuerpo del individuo. Cabe agregar o cabe resaltar que esta serie de procesos sucede de forma muy rápida dentro del ser humano, no es que como que tarde demasiado. ¿Cuáles son los neurotransmisores? Tenemos aquí que son los neurotransmisores como más importantes o más conocidos: la acetilcolina, los aminoácidos GABA, los aminoácidos de la glicina, glutamato, dopamina, aminas biogénicas, noradrenalina, serotonina, neuropéptidos, tanquicinas. Entonces vamos a ver cómo o qué causa
la liberación de estos neurotransmisores dentro del ser humano. ¿Qué cambios producen en el ser humano? Los neurotransmisores regulan la conducta de la persona, influyendo sobre la infinidad de estados de ánimo como la sensación de bienestar, el apetito, el humor, el líbido, la vitalidad, el descanso y sueño y las adicciones. Tenemos que dentro del ámbito de la psicología, el exceso, cabe resaltar que el exceso de un neurotransmisor o la falta de ese mismo neurotransmisor puede causar una serie de trastornos psicológicos o de desórdenes dentro del individuo. Entonces tenemos aquí que están los neurotransmisores más conocidos, como la dopamina, que se encarga de celebrar los cumplidos, ejercitarse al sol, dormir bien. La oxitocina, tener pensamientos positivos, dar abrazos, comer chocolate negro. Endorfina, reír, bailar, practicar hobbies. Y la serotonina, que sea agradecido, recuerda buenos momentos, practica la bondad. Estos neurotransmisores nos permiten pues realizar esta serie de actividades. Entonces, tenemos entonces que la falta o el exceso de estos neurotransmisores pueden causar una serie de problemas dentro del individuo. Los neurotransmisores controlan una serie de facetas como la concentración, el aprendizaje, la memoria, lidiar con el estrés, mejorar el descanso y la calidad del sueño, generar motivación y nuevas ideas. Así tenemos la acetilcolina, la dopamina, noradrenalina, serotonina, la GABA y la adrenalina. Entonces, esta serie de neurotransmisores, como lo había mencionado antes, nos permiten cumplir una serie de procesos mentales superiores, como el de la memoria, el aprendizaje, y ahí vemos que la falta o el exceso de estos neurotransmisores pueden verse evidenciados con problemas como hay individuos que presentan problemas con la memoria o con el aprendizaje, la concentración, porque pueda que haya un exceso, una falta de producción de estos mismos neurotransmisores. Haciendo así, vamos a darle prelación a nuestra compañera que va a hablar sobre la relación que hay entre el cerebro, la médula espinal y el cuerpo. Ya va a puntualizar un poco más sobre qué puntualmente se evidencian, en qué actitudes del cuerpo humano se evidencia el funcionamiento adecuado del cerebro y de la médula espinal y de estos neurotransmisores. Todo esto orientado en relación con las preguntas que se hicieron a los estudiantes. Vamos con nuestra compañera. Ya conociendo los aspectos técnicos, nos llegaron algunas preguntas de los estudiantes, a las cuales les daremos respuesta. Una de ellas nos dice, ¿cómo se relaciona el sistema nervioso central con el cuerpo? Bueno, el sistema nervioso central es el responsable de procesar los estímulos del medio interno y externo para poder generar una respuesta. También se encarga del aprendizaje, de la comprensión, del análisis, de la razón y de la conciencia, aspectos que diariamente estamos utilizando para, por ejemplo, graduarnos como psicólogo, sacar una maestría, resolver problemáticas laborales e incluso demarcar entre lo que es bueno y lo que es malo. Para explicar esto un poco mejor, sería así como una especie de ordenador súper especializado que recibe información, la procesa y la transmite a los músculos y órganos a través de los nervios del sistema nervioso periférico. En este sentido, podemos ver al cerebro como una cajita de información que se encarga de que nuestro cuerpo accione en base a lo que sabemos, a los patrones que forma y a las circunstancias. Un caso particular de esto es cuando estamos, por ejemplo, cocinando y por accidente nos quemamos, pues las células sensitivas de la temperatura se encargarán de enviar esa sensación a una célula receptora para que el cerebro nos dé la orden de quitar la mano y evitar un daño mayor. De la misma forma, funciona si un balón viene a gran velocidad, nuestra vista lo percibe y el cerebro envía señales a nuestros músculos para que evitemos la pelota. Entonces, ¿solo se encarga de los movimientos, equilibrio y reacciones a agentes externos? Pues no,
no solo se trata de movimientos, ya que el sistema nervioso central también transmite información con ayuda del sistema nervioso periférico a nuestras glándulas para que se produzca una reacción y que nuestro cuerpo funcione de la manera correcta. De esta manera, podemos sentir emociones al momento en que segregamos hormonas por las glándulas endocrinas. Podemos masticar y tragar alimentos gracias a la saliva que segregan las glándulas salivales, e incluso nuestro hígado emulsiona grasas en el intestino delgado por la bilis que secreta. Nos da dolor de barriga cuando algo anda mal, y ese es nuestro cerebro avisándole al cuerpo que tiene que alertarnos de lo que sucede. Lo mismo pasa con un dolor de espalda, de cuello o un ardor de garganta o de las partes íntimas. El sistema nervioso, al recibir y procesar la información, transmite millones de respuestas de forma simultánea para que los otros sistemas funcionen de la forma que corresponde, así sean las acciones más cotidianas que consideramos insignificantes, como caminar, correr o respirar. Incluso Daniel Prefazi, neurólogo y medical manager de neurociencias, en una entrevista señaló que el sistema nervioso incluso está involucrado en pequeñas tormentas eléctricas en nuestro cerebro, que nos ha permitido experimentar la sensación de sed, pensar que tenemos sed y debemos ir a la cocina a beber algo. Exclama, el sistema nervioso nos ha permitido recordar dónde está la cocina, lo que es el agua, quiénes somos nosotros, y nos ha avisado también de que el teléfono sonaba y que quizás era una llamada importante. Pero, ¿cómo se vería todo esto reflejado en las emociones? Para responder esto, tengo un ejemplo bastante sencillo y que la gran mayoría de las personas hemos experimentado. En el encéfalo tenemos una parte muy importante llamada la amígdala cerebral, que es ese puntico que vemos en la pantalla, la cual se encarga del proceso emocional. Si estamos alegres, se activa. Si estamos tristes, se activa. Si estamos enojados o estresados, se activa. Si tenemos miedo, se activa. Y en ese estado, nuestro sistema nervioso se pone a trabajar para enviar alertas al cuerpo. La respiración se acelera porque los pulmones deben enviar más oxígeno al cuerpo. El corazón late más rápido porque necesita bombear más sangre para oxigenar el encéfalo y los músculos. Y a su vez, ese corazón es excitado por las glándulas suprarrenales. El hígado, con su función de depositar azúcar en la sangre, en ese momento la libera, pero en grandes cantidades, hacia el torrente sanguíneo para dar energía extra. Todo este proceso nos mantiene en un estado de alerta, que en un miedo eminente nos puede llegar a salvar la vida. Lo mismo sucede con cualquier otra emoción, ya que las emociones nos mueven a actuar y respondemos gracias al sistema nervioso. Siendo todo esto así, logramos entender lo fundamental que es el sistema nervioso central, apoyado del sistema nervioso periférico para nuestras actividades diarias y para poder subsistir. El cerebro, la médula espinal y el cuerpo son uno solo. Habló Jennifer Lucía Arroyo Romero, Geraldine Oviedo López y mi persona, María Gabriela Ramos. Muchas gracias.